Bueno, vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy en este espacio Cambio en el Debate del periódico Cambio de Michoacán. Mi nombre es Rafael Mendoza Castillo, colaboro en esta casa editorial y hoy tenemos la grata presencia de un amigo, un catedrático de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, el doctor Alejo Maldonado, y hoy quisiéramos platicar sobre un tema que resulta interesante e importante, sobre ese momento histórico que vivió México del 34 al 40, donde estuvo la presencia de la República del general Lázaro Cárdenas del Río, y Alejo Maldonado trabajó una tesis sobre la educación socialista en Michoacán. Alejo, ¿qué nos puedes tú decir de ese periodo 34-40 en donde se modificó el artículo 3 constitucional y se creó una ley sobre la educación socialista? Pudiéramos escucharte para que nos digas, y al público en general, qué tan importante fue ese viraje que se le dio al artículo 3 en donde se planteaba la educación socialista, y que nos digas también cuáles serían los principios fundamentales del cardenismo en ese momento. Mira, primero muchas gracias, Rafa, por invitarme a estar aquí contigo. Yo los veía nada más por internet y en el periódico. Qué bueno que me has invitado. Te los agradezco mucho a la empresa, a ti. Por otro lado, tenemos que, para entender este proceso de la educación socialista, tenemos nosotros que ver primero que es parte de todo un proceso que viene de la revolución. Sí, no es algo aislado. El siglo XIX mexicano, nosotros vimos ya reformas educativas importantes, pero de poco impacto. Vimos una sociedad analfabeta en general, y la educación controlada por la Iglesia y con una inversión no suficiente del Estado. La Revolución Mexicana, en el Constituyente de Querétaro, que se da al final de la lucha armada, se busca con el artículo 3 constitucional, con el 27 constitucional, con el 130, con los artículos que tienen una característica social. ¿Y el 123? Y el 123, que tiene que ver con lo laboral. Se busca revertir ese proceso que estaba social que México vivía en el siglo XIX. Y revertir el proceso significaba mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de la población. En México, al terminar el porfiriato, por ejemplo, tenemos que la propiedad de la tierra estaba en el 3% de la población en general. El 97% estaba en manos privadas y el 3% en comunidades indígenas y pequeños propietarios. Era una distribución muy inequitativa y que impactaba desde luego en la cuestión socioeconómica de las familias, ¿no? O sea, la cuestión económica familiar. Esto buscó revertirse entonces con el constituyente, con estos artículos que le van a dar, o buscaban para México proyectar un país distinto al del siglo XIX. Un país con una orientación liberal de izquierda, por llamarle de esta manera, con inserciones de algunos grupos más radicales de carácter socialista en el constituyente, como el mismo Mújica, por ejemplo, se me ocurre ahora, el general Francisco J. Mújica, que participó ampliamente en los debates. En 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, que es la que va a tener en sus manos de manera institucional, por parte del Estado mexicano, la labor de educar a los niños y a los jóvenes del país.
la creación de la SEP fue muy importante porque entonces empezaron a ver nuevas formas para poder combatir el gran analfabetismo que viene en el país. Y ahí estuvo José Vasconcelos. Ahí estuvo Vasconcelos, por ejemplo, Enrique Ramírez, hubo una gran cantidad, el mismo Basols, o sea, en estas tendencias pedagógicas que son diferentes, no es la misma, que se conoce para los años 20 como la escuela mexicana, la escuela rural mexicana, porque el ataque fundamental iba hacia el campo, estaba el mayor grado de dificultad, pero se crearon, por ejemplo, junto a ellas, antes de crear grandes escuelas o centros escolares, las famosas misiones culturales, que las misiones culturales tenían como objetivo no solamente enseñar a leer, escribir, multiplicar, sino también pretendían que los niños, que los jóvenes y los adultos, porque los adultos eran en las escuelas nocturnas, se trabajaba con ellos, pues buscar mejorar un poco las condiciones productivas con lo que tenían ellos a la mano, las cuestiones de higiene, por ejemplo, hacer pequeñas de la comunidad con la escuela. Un vínculo de la comunidad con estas agrupaciones, porque muchas veces no estaban en escuelas, llegaban a casas ejidales, a todo esto, ¿no? Entonces ahí se empezó a desarrollar este proceso. Esa fue una visión que tarda hasta el año 34, del 17 en que se cambia la Constitución al 21, 4 años después casi, que se funda la SEP, y de ahí al 34, o sea, son como pequeños procesos donde se va buscando cambiar lo que había en México en cuestión del analfabetismo. En el 34, cuando Cárdenas va a entrar como presidente de la República, en octubre-noviembre, se mete una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para que se reforme el artículo 3 constitucional. Se le quite lo de laica y se incluye lo de socialista. ¿Cuál es el sentido de esto? Al principio, recuerdo cuando empezamos a trabajar estos temas, porque lo ha trabajado Guevara Niebla, lo ha trabajado varios otros compañeros, y aquí en Michoacán fundamentalmente un servidor y Casimiro Leco, que fue mi asesorado para la cuestión de la meseta tarasca, y después en mi tesis de maestría, como bien dices, y luego la de él, al tiempo publicamos juntos un libro, o sea, está por separado y lo publicamos juntos un libro que me tocó concentrar. Y muy interesante, se llama Una educación para el cambio. Es un libro que habla en general de la educación socialista en todo el estado, porque incluyendo la meseta, que yo había dejado un poco de lado. Lo importante es que dentro del planteamiento cardenista se observa que la educación no puede avanzar al margen de los grandes problemas nacionales, o los problemas nacionales por un lado y la educación por el otro. Lo que se busca en el 34 es que la educación sirva precisamente para transformar, para cambiar. Ese es el sentido. Y que se vincule a la lucha social, a la política social del Estado mexicano, y en este caso pues ya es del Estado cardenista. ¿Y cuál es la lucha social? En esencia el Estado cardenista, pues el reparto de grandes latifundios, por ejemplo. Mejorar los salarios de profesores, de obreros, de empleados, etc. Que los campesinos con esos repartos vivan en mejores condiciones. Con él se tocan los grandes latifundios de la laguna, por ejemplo, del Valle del Yaqui, de Michoacán, de los Cusis, lo de Nueva Italia y lo de Yucatán, o sea, los grandes centros productivos, porque observaron que en un momento se estaba distribuyendo la tierra por familia, 8 hectáreas, 6 hectáreas, depende de la calidad de la tierra, pero no había una relación con el mercado productivo. La alternativa, se pensó, era los grandes latifundios, pero vincularlas con el mercado productivo, para que realmente la gente tuviera un recurso económico. Entonces, la educación que se iba a impartir a partir del 34, cuando Lázaro Cárdenas entra, ya está aprobado el artículo. O sea, ese artículo se empezó a trabajar desde la reunión que tuvo el PNR en Querétaro para impulsar la candidatura de Cárdenas.
que cae, no estaba muy convencido para la candidatura de Cárdenas. Desde ahí se empezó a trabajar, y por cierto, muchos michoacanos como Mayer Navarro trabajando, y Obremons trabajando dentro de este proceso para la modificación de la ley. Por eso cuando Cárdenas llega como presidente de la República, ya hay un nuevo Congreso. Entonces toma posesión primero el Congreso, los diputados y luego el presidente de la República. Y el que lo recibe en la Cámara de Diputados pues es un joven abogado, Nicolaita Mayer Navarro, ¿no? Mayer Navarro, luchador, y va a decir que lo recibe. Entonces, educación socialista, la denominación de educación socialista, desde la perspectiva cardenista, es porque se vinculó a los procesos sociales del país para reformar las condiciones de vida de los mexicanos, el sistema productivo nacional e impulsar la economía de la nación. O sea, esa es la parte fundamental. Todos los estados, o sea, el estado de la revolución no fue la excepción, y la CEP fue un punto, y la educación socialista fue otro punto. Todos los estados tienen la prerrogativa de hacer las reformas educativas que crean convenientes en función del bienestar social y el bien público. Y los ideólogos del cardenismo pensaban que una manera de impulsar las reformas sociales era vinculando con la educación. Esa fue una medida muy interesante que se dio. Entonces, los niños ya no solamente iban a ver de manera dispersa, sino de manera sistematizada y pedagógica en las aulas. Ya iban a enseñarse a leer, escribir y todo vinculado a ese proceso social. Se iban a reivindicar los principios revolucionarios en las aulas, y se iban a vincular al trabajo del campo. Si te acuerdas, a partir, no recuerdo si es del 34 o un poco antes, pero se empiezan las escuelas que se van creando tienen una parcela ejidal. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Me parece que el 34, precisamente es por eso. Porque el niño tiene que poner en práctica. Y los maestros tienen que practicar con sus niños, con sus estudiantes ahí en las escuelas, los procesos productivos. Pero además el profesor se convirtió en un aliado del campesino, en términos generales, no siempre, es como en todos lados, no siempre, sí. En un aliado del campesino, escribía las cartas o asistía a las reuniones campesinas, hacía las cartas de peticiones, por ejemplo. Es más, cuando ya antes, en el 28, en el caso michoacano, que es muy particular en la historia del país, de la reforma agraria y la lucha educativa y todo esto, en el 28 se crea principios de 29 en enero, en Pátzcuaro, se crea la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, y desde que se crea una cartera que se llama Educación Socialista. Pero además, lo interesante es que es dirigida generalmente por profesores y líderes sindicales, pero los que llevan el control de esta agrupación son profesores, y un buen número de profesores comunistas, o sea, el Partido Comunista, otros no. Entonces ya hay una visión y una necesidad de cómo ir desarrollando a las regiones, al país, y donde la educación fue un papel muy importante como una palanca para el desarrollo social, para el desarrollo económico del país. Un poco esa era la tesis, la parte medular. Había colegas que cuando discutíamos esto en los años 70 o 80 de la educación socialista, a fuerzas querían ver a Marx. Y es que eso es una cuestión diferente. La educación de una perspectiva marxista pues lucha para combatir a la gran propiedad, ¿no? Y la concentración y todo, pero no fraccionarla o dividirla en ejidos, pequeñas propiedades, sino hacerla la gran propiedad, ¿no? Es una de las tesis centrales del marxismo. Que sí es cierto que nuestros profesores de aquella época leían a través de folletos a Marx o a tesis marxistas, sí es cierto. Y como lo entendían, como se hace hoy, pero es como muchas veces no lo entendían adecuadamente. Y por eso se hicieron jornadas de orientación socialista, que se denominó así. Pues en lo más amplio de entonces, en los años 30, pues era el Teatro Campo. Ahí se hacían. Y la idea era que si les queda el educación socialista a los profesores, ahí los encerraban. Y ahora está el educación socialista, así se debe trabajar y tenemos que hacer. Alejo, y se dice que ya en perspectiva, que cómo fue posible ese proyecto de educación socialista cuando tenías un
una estructura liberal, capitalista. ¿Eso no le resta importancia a este proyecto o sí le resta importancia? No, porque es parte de, o sea, te acabo de comentar, cuando hablamos de educación socialista no estamos refiriendo a la educación desde una perspectiva marxista. De una doctrina. De una doctrina, como estaba el caso de los soviéticos ya para entonces. No, Sí. no era así. Era vincular la educación con la problemática nacional. Eso era, o sea, vincular. Orientar a los profesores hacia esa problemática nacional y resolverla. ¿Y ahí jugó un papel importante la concepción nacionalista en ese sentido? No, pues muchas cosas. Mira, por ejemplo, veníamos nosotros de un proceso revolucionario. Hay una efervescencia política, social, ideológica. Los sindicatos que eran combatidos se sintieron un poco más libres y protegidos, por ejemplo, ¿no? Los comunistas pudieron sacar un poco más la cara en la época de Cárdenas, Sí. que eran perseguidos. Sí. Y después, cuando no fueron perseguidos, fueron criticados, valiochetos. O sea, en la época reciente, ¿te acuerdas? Pero bueno, pero era ese proceso, o sea, era distinto entonces. Era la vinculación con esos procesos sociales dentro de este, dentro de este momento, claro, dentro de este momento que se estaba viviendo, y una efervescencia política que había en diferentes niveles sociales, no solamente entre los pobres, como por decirlo de una manera, ¿no? En las clases medias, en abogados, profesores, hasta en curas, en fin, ¿no? Entonces era un proceso, era un gran movimiento de efervescencia. En ocasiones muy vertical, porque si no estás conmigo, pues entonces eres contrarrevolucionario. Y pues no siempre era contrarrevolucionario, pero no estaba de acuerdo con ciertas prácticas en la época como hoy. Entonces todo esto tenía que ver con esos entornos. Y en ese sentido había esa imagen de un Estado educador, podríamos decir, porque después viene con Ávila Camacho, viene ya la modificación del artículo 3. Sí. ¿Cuál consideras tú que haya sido la intencionalidad de volverlo a modificar ese artículo 3? Mira, yo creo que la educación socialista de Cárdenas, que no fue socialismo soviético, la educación socialista de impactar a la sociedad en ese periodo, trajo estadísticamente pues, un incremento en escuelas, en profesores mejor pagados. Y hay instituciones como el Politécnico. No, pero ahorita voy para allá. Sí. Y por ejemplo, pues en obligó el Estado a las escuelas, a los dueños de empresas a que abrieran escuelas 123, por ejemplo, a los municipios que abrieran sus escuelas municipales. Sí. Las estatales, que eran aparte de las federales, por ejemplo. Es decir, fue una inversión importante el Estado mexicano. Quiero comentarte algo porque se discute mucho hoy con los productos, con los famosos porcentajes de Producto Interno Bruto. El ideal de Cárdenas era invertir el 20% del Producto Interno Bruto en educación. No lo logró, quedó en el 16%. Pero bastante bueno. No, bastante bueno, pues sí es bastante alto. Por encima de lo que dice la Organización Mundial y todo ese tipo de cosas. Y empezó a descender y ahora no ha pasado de cuánto, del 1,2%, ¿no? Sí, por allá andamos. Bueno, de 16 a eso bajó, sí. Dentro de un Estado... La UNESCO dice que el 12%. Bueno, dentro de un Estado formado por políticos que hoy son nietos de aquellos procesos. O sea, entonces, creo que fue algo muy importante. ¿Por qué? Porque el Politécnico Nacional. El país requería de científicos para el desarrollo del país. Técnicos. Y la UNAM en su momento no quiso entrarle, aduciendo la autonomía universitaria, ¿te acuerdas? Precisamente sí. Con el lío de Vasconcelos, ¿no? O sea, entonces, esto obliga rápidamente a Lázaro Cárdenas, pues, crear el Politécnico Nacional. Necesitábamos ingenieros, necesitábamos técnicos, necesitábamos que atender la empresa petrolera, necesitábamos que entender el campo, se necesitaban ingenieros en el campo, en las hidroeléctricas. Era nuevo todo en México después de la Revolución. O sea, pues ya había pequeñas empresas hidroeléctricas privadas, había, pues estaba el trabajo de la minería que tanto se extraía en el norte y de muy buen, y con buenos dividendos. Pero la nueva Constitución decía que el Estado
pues él era por el bien de la nación, él quería manejar esos recursos del subsuelo, todos los energéticos. Es propiedad de la nación. Propiedad de la nación. Por lo tanto, necesitaba el Estado contar con técnicos científicos que pudieran relacionarse con estos medios, ¿no? Entonces la posición de Manuel Ávila Camacho al reformar el artículo tercero constitucional y regresarlo a aspectos democráticos, liberales. Sí, liberales de la educación laica. ¿Se considera un retroceso? ¿Fue una posición conservadora políticamente? Mira, hablando? es otra posibilidad de desarrollo, pero la pregunta es ¿por qué se da? Tú dices, bueno, ¿cómo Ávila Camacho? Si Cárdenas es el que apoyó a Ávila Camacho. Ávila Camacho por muchos años fue secretario privado de Cárdenas, ¿no? Sí. Desde los años 20, ¿no? ¿Y por qué no a Mújica? Bueno, Eso es otra harina de otro costal y otra discusión de lo mismo, pero Ávila Camacho, por ejemplo, cuando Álvaro Obregón manda a apresar a Mújica, estaba Cárdenas, estaba Ávila Camacho, se me va el nombre de Sinapecuaro, general de Sinapecuaro, Ireta. Bueno, y le llega a Cárdenas la orden. Pues que el general tiene que caminar y lo Cárdenas la ve, se la ve a Ávila Camacho, se la van rodando y al final se la dan a un coronel Flores, que es el que lo lleva preso a Mújica, México. Y antes de llegar a México recibe un mensaje de la Presidencia de la República que dice: me doy por enterado que hoy a las 5 de la tarde murió el general Mújica tratando de fugarse. ¿Qué hace Flores? Le dice: mire, general. Y se escapan los dos. O sea, dice: váyase, pero yo me voy con usted porque si no me van a dar, y se van. Y después Cárdenas rescata a Mújica y con CAI se lo pone director del penal de Islas Marías. Y ya como en los 30, cuando Mújica está en una secretaría, en obras y comunicaciones, intercede para que a Flores lo reinstalen otra vez en el ejército. Pero este proceso es de muchos movimientos y traiciones y todo eso, pero a tu pregunta de esto. Entonces, Cárdenas, con el reparto de tierras, aún con la pacificación del proceso religioso, con la reforma petrolera, con el tema del control de la iglesia, que también, aunque apacigua, le tocó participar, con la reforma agraria, con todo esto, también ocasiona, así como ocasiona entre las grandes masas, un aliciente y una gran aprobación. Ocasiona entre los afectados una gran discordia. Claro, una gran discordia. Y entonces hay una gran lucha, ahora sí clasista en el país, ¿no? Cuando llega Ávila Camacho, lo que se busca es acabar con esa lucha clasista, como estaba, pacificar. Y se crea todo un proyecto que se llama la Unidad Nacional. Unidad Nacional. Exactamente. Alejo, dejamos ahí en ese proyecto de Unidad Nacional para posteriormente discutirlo, platicarlo, y te agradecemos tu presencia en ese espacio Cambio en el Debate, y nos vemos la próxima. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme.